Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase. ¿Me escuchan? Sí, Sí, listo, licenciado. bueno. Ya. Bueno, hoy día han entrado muchas personas. Ya. ¿Cómo les ha ido con la tarea, perdón? Ya ¿No la han podido estamos asistir subiendo. al seminario? ¿Aló? Sí, dice. Sí, puedo- Lo único que no, aún no se habilitó la tarea para enviar. A ver, un segundito. Está habilitada. Está habilitado. Sí, ya está habilitado. Ya, los que no han subido, súbanla, por favor. Es resumen de la conferencia de emprendedurismo. Ya, 5 minutos para que todos suban, por favor, su tarea. Mismas condiciones, mismas instrucciones que todas las otras tareas.
Ya, comenzaremos entonces. En la anterior clase habíamos revisado precisamente cómo es que habían evolucionado las tecnologías de información en cuanto al procesamiento, en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Y bueno, vamos a ver ahora otra de las leyes, digamos. Habíamos quedado en la ley del almacenamiento digital masivo. Y ahora vamos a revisar la ley de Metcalfe, que es de un señor que se llamaba Robert Metcalfe, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso apoya a la economía de red o cómo genera economía de red, ¿sí? Entonces, en general hemos visto de que por alguna razón, no sé, ustedes me dirán, la gente quiere mejor procesador y más almacenamiento. ¿Por qué? Necesitamos, buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Soy Santiago. Necesitamos más memoria para almacenar lo que son más información y más también de mi parte es también para los juegos. Para eso también requiero más, un mejor procesador también. Ya, ¿y por qué no nos quedamos con las computadoras que teníamos antes y con el espacio de disco duro que teníamos antes? Puede ser porque los programas, las aplicaciones son mucho más complejas ahora y necesitan más almacenamiento, más espacio. Ya, básicamente las aplicaciones han crecido, ¿no? Entonces, antes un juego era muy pequeñito, ¿sí? Ocupaba unos cuantos kilobytes, ¿sí? Ahora ocupa 100 gigabytes o más a veces, ¿no? ¿Y por qué necesito tanta capacidad de almacenamiento? Porque también han crecido, pero han debido crecer un poco más, pero, o sea, la capacidad de almacenamiento se ha multiplicado, pero de manera exponencial. ¿Por qué necesito más capacidad de almacenamiento? Hay mucha mayor cantidad de datos, licenciado. A ver, un ejemplo de eso, por favor, está muy bien. ¿Por qué hay mayor cantidad de datos? Por ejemplo, en algún videojuego se necesita muchas texturas, físicas de juego, un montón de datos en sí para almacenar todo eso. Ya en un juego sí se necesitan esas cosas. Se necesitan muchas texturas para, no sé, para emular, no sé, los paisajes, no sé, la madera, la piedra, la tierra y esas cosas, ¿no ven? Entonces, y los juegos pues, son cada vez más realistas, entonces ahí se está generando más, pero hay una cosa bien interesante, ¿no? Eh, Cada vez la cantidad de almacenamiento que necesitamos es mayor porque cada vez hay archivos que son cada vez más grandes por ciertas razones. De inicio, los únicos archivos que se tenían antes eran archivos de texto, ¿no? O sea, o archivos Word, Excel, digamos, ¿no? Después empezaron a surgir la parte de las fotos, ya que eso agarraba y tenía un peso mayor. O sea, si ustedes le ponen una foto a su texto, va a crecer de unos cuantos kilobytes a varios megas, digamos, mínimamente, ¿no? Entonces, las fotos ocupan bastante espacio. Y además de que la resolución de las fotos ha ido en incremento, ¿no? Antes se tenía 2 megapíxeles, después como la maravilla número 1, ¿no? Después se tenía 5, luego se tenía 8, luego se tenía 12, ahora hay 16 y hay un montón más de resolución que se está poniendo por foto. Entonces las fotos ocupan 80 megas y cosas así ahora, ¿sí? O más incluso, ¿no?
Entonces, eso es uno. Y también, eso es cuando surgieron las máquinas fotográficas digitales. Pero también surgió la parte de video digital, y la parte de video es mucho más pesada que una foto, ¿no? Entonces, hay archivos, no sé, con una resolución de 1080p o de 4K, ¿sí? Que ocupan desde 1.5 gigas hasta 8 o 10 gigas, dependiendo de la longitud también del video, ¿no? Entonces, y ahora todo el mundo tiene esa capacidad de acceder de grabar videos que están viendo, y la gente está generando videos, por eso ven muchas cosas en redes sociales, muchos videos, está lleno de videos, ¿no? Entonces, en general, la gente está queriendo cada vez más cosas y quiere guardar más y guardar más y guardar más información, ¿no? Entonces, si se tienen computadoras individuales, estas computadoras es probable que se llenen muy rápido, o que su capacidad se sature muy rápidamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajan en sus computadoras, abren una aplicación, pues va a ser bastante rápida. Abren 2 aplicaciones, no va a pasar no va a haber mucha diferencia. Pero si abren 5, 6, 7, como que ya se vuelve un tanto lento el equipo, ¿no? Entonces, hay otros equipos de otras personas que a veces no están siendo utilizados, ¿sí? Y nosotros ya estamos saturando lo nuestro, ¿no? Entonces, el señor Robert Metcalfe, que es el que ha creado la tecnología de red de área local, o sea, para redes que están en un piso, no sé, como por ejemplo la del laboratorio, ¿sí? Que tenemos en la U. Ha creado esa red, se llamaba red de área local, o también se llamaba Ethernet, ¿no? Y en 1970, o sea, ya había creado esto, ¿sí? Decía que el valor o poder, ¿sí? O potencia de una red crece no linealmente, sino exponencialmente, de acuerdo a la cantidad de miembros en la red, ¿sí? Entonces, si yo tengo un equipo, pues voy a tener esa capacidad. Pero si yo tengo 2 equipos, ya puede ser el 2, luego 4, 6, 8, 16, 32, 64, y no va a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Básicamente va a ser potencial, ¿no? O sea, a medida que los miembros de una red crece de manera lineal, o sea, va incrementando de 1 en 1, ¿sí? La potencia o valor de todo el sistema va a crecer de manera exponencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente que usa a full la computadora, pero hay otras personas que no, y esa potencia se puede utilizar por las otras computadoras, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de sumar los números del 1 al 10.000, creo? Sí. Básicamente, si les daba la tarea a uno solo de ustedes, iban a tardar bastante, pero si les doy a 10, pues van a reducir bastante el tiempo para eso, ¿no? Y si aumentamos más personas, pues va a reducir en mucho más el tiempo de que puedan lograr el resultado, ¿no? De calcular eso. Entonces, más o menos funciona esta cosa así, esta ley de Metcalfe, ¿sí? Y en general, ¿por qué se ha hecho esta tecnología? ¿Por qué ha avanzado esta tecnología de información? Ha sido básicamente por el valor social, porque la gente genera y genera y genera cada vez más y más y más y más y más datos, ¿sí? Archivos, ¿sí? Que en general pueden ser texto, pero también son fotos, son videos, son audios, ¿ya? Y un montón de otros, ¿no? O sea, las aplicaciones mismas, los juegos que me dicen, incluso grabar las partidas de los juegos, todo tiene un espacio donde guardarse, y cada vez es mayor, ¿sí? Lo que se necesita para guardar estas cosas, precisamente porque cada vez son mucho más reales, son mucho más nítidas las imágenes,
¿sí? Entonces, es por eso, ¿no? Y además, las empresas también han exigido, ¿sí? O han impulsado que se tengan más redes digitales. O sea, en general deben haber muy pocas empresas, ¿sí? Que no tengan sus computadoras en red. Es casi, asumo que es muy poco probable, o sea, menos del 1% deben ser empresas que no tienen sus computadoras en red, ¿sí? O sea, si tienen 2 computadoras, esas deberían estar conectadas en red porque no es nada difícil, ¿sí? Entonces, básicamente la gente le ha dado un valor social a esto, o sea, a guardar más, a tener más capacidad de almacenamiento, a hacer que las cosas se procesen de manera más rápida para así utilizar su tiempo en otras cosas más útiles, digamos, ¿no? Y obviamente las empresas también han impulsado las redes digitales porque ahora ninguna empresa trabaja sin una red. ¿Se entiende hasta ahí, no ve? ¿Aló? Sí, Licen. Sí, Ok, gracias. Licenciado. Ya. Entonces, ahora vamos a ver esta otra diapositiva que habla precisamente de los costos de comunicación y cómo la Internet ha ayudado a reducir a casi cero, o sea, es básicamente cero, los costos de comunicación, ¿sí? Básicamente, una de las razones del crecimiento de la población de Internet es la muy rápida bajada de los costos de conexión y de comunicación por Internet. O sea, ha bajado demasiado rápido, ¿no? El costo de acceso a Internet ha caído de manera exponencial, ¿ya? Desde 1995, que más o menos ha llegado acá, digamos, la Internet, ¿no? Antes, ¿cómo funcionaba en esa época, saben? ¿Alguien sabe cómo se conectaban las personas a Internet en 1995? ¿Aló? Por la No. línea. Con el cable No, de teléfono. No por el cable de teléfono, por el teléfono, básicamente, ¿sí? O sea, había un aparatito que se llamaba modem, que era modulator, demodulator, por eso se llamaba modem, y ahí desconectaban su teléfono y conectaban el conector del cable a este modem, ¿sí? Entonces, llamaban a un numerito. ¿Alguna vez han escuchado ese ruidito para conexión? Sí, A ver cómo es. ¿Alguien tiene idea? A ver, vamos. Van a ver un videito en YouTube para... A ver, fíjense este videito. Primero, la primera parte era ruidosa, después de que se conectaba ya no tanto, pero aunque parecía rápido, con las velocidades que manejamos ahora, era realmente lento. Fabricio, vamos a hacer una... días y voy a enseñarles dónde encontramos la receta de teléfono al que debemos conectarnos y redes e internet, ver el estado y las tareas de red. Único. Se tenía que configurar el número del teléfono, el nombre de usuario para conectarse y el password, ¿no? Ahí están haciendo unas... Prueba. Conectar. Ahí está. A ver, veremos si se escucha. Conectándose a prueba UPS, marcando 6170202.
Este es el número de teléfono a la central a la que debemos pedir acceso a Internet. Seña y el número de Pues no está sonando mucho que la barra de digamos. estado. Ya, acá está el sonido. Van a ver que es bien feito. Ese era el módem. Y esperemos que hasta ahí ya se haya conectado, ¿sí? Porque a veces no se conectaba, a veces estaba ocupado, a veces sucedían otras cosas. Y bueno, más o menos ese era el sonidito. Era bastante feo, ¿sí? Molesto en todo caso. Y era muy lento, ¿sí? Yo me acuerdo que yo tenía un módem de 512 kilobytes por segundo, ¿sí? Que era el más rápido de todos los módems, pero la conexión que daban en Cochabamba, ¿sí? No llegaba a los 512, ¿no? Entonces llegaba como a los 128 kilobytes por segundo, y lo cual hacía que sea mucho más lento incluso, ¿no? Y en general acá podemos ver en este grafiquito el costo, ¿sí? Por kilobit, por transmitir un kilobit, ¿sí? En 1994 más o menos era $1.75 de un kilobit. El 95 ya bajó a menos de 1.50, un poquito más allá del 95, menos de 1, ya en el mismo 95 ya bajó bastante. En el 96 y un poquito más estaba menos de medio dólar, ¿sí? El 97 casi llegó al medio dólar, y si se fijan, el 2006 ya tendía a cero, ¿sí? Básicamente ahora, usen o no usen, digamos, pueden comunicarse vía videollamada, vía llamada por audio, por correo electrónico, o por la forma que ustedes gusten, ¿sí? Y básicamente no les cuesta nada, porque ya están pagando. Si lo usan, perfecto. Si no lo usan, pues están pagando porque no lo usan, ¿no? Entonces, tienen que utilizar, ¿no? Entonces, es relativamente barato con respecto a lo que costaba en la década de los 90, finales de los 90, ¿no? Ya, pasaremos a otra cosa, una cosa también que ha impulsado la rápida evolución de las redes, ¿sí? De Internet y todo esto. Básicamente ha sido algo que se llama estándares, ¿sí? Aquí están los estándares. Y en general los estándares básicamente son acuerdos entre las personas que fabrican, ¿sí? Algún equipo, ¿sí? Para que sean compatibles, ¿no? Entonces, les había dicho que las primeras computadoras, uno hacía una computadora, una universidad creaba su computadora y otra universidad creaba su otra computadora. Básicamente no había forma de unir estas computadoras. ¿Por qué? Porque funcionaban de manera diferente. Por ejemplo, no sé, para representar la letra A, ¿sí? En una marca de computadora se representaba la letra A con un código y en la otra con otro código. Cosa de que cuando querían unir, pues no había la compatibilidad, ¿sí? Entonces, la infraestructura actual habría sido muy difícil sin que existan estos acuerdos. Y además, aparte de los acuerdos, estas tecnologías deben ser aceptadas por los consumidores, ¿sí?
Entonces, si los consumidores tampoco los usan, pues nadie más va a querer fabricarlas, ¿no? Entonces, básicamente un estándar es una especificación, ¿sí? Que establece la compatibilidad de productos, ¿sí? Y también la capacidad de comunicarse en una red. O sea, yo voy a utilizar una cierta potencia para significar un 1 y una cierta potencia, distinta obviamente, para representar un 0, ¿sí? Pero si mi red utiliza distintos parámetros o distintas potencias que otra red que ha establecido otras, pues tampoco van a poder comunicarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente son especificaciones, ¿sí? Que se establecen y todas las personas que quieran o todas las empresas que quieran producir equipos compatibles con esas especificaciones, pues las tienen que utilizar y aplicar en las cosas que fabriquen, ¿sí? Y si las fabrican, como dicen estas especificaciones, pues seguramente van a poder conectarse sin ningún problema a otros dispositivos que utilicen también estas mismas especificaciones, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, algunas especificaciones pueden ser el USB, digamos, que había salido hace años. No me refiero a los pendrives, ¿sí? Hay pendrives por USB, obviamente, pero me refiero al conector, ¿sí? El USB sirve para colocar pendrives, para colocar algunos dispositivos como auriculares, también sirve para cargar, digamos, ¿no? Algunos dispositivos, ¿sí? Para proporcionarles energía. Entonces, no es solamente el USB. Entonces, el USB es el conector, no es una forma de almacenamiento, si quieren, ¿no? Entonces, si se fijan, se ha popularizado bastante el USB y ahora todos usan, ¿sí? Incluso ahora tenemos un USB-C, que es un USB mucho más chiquito, ¿sí? Que ya se está empezando a utilizar en todas las nuevas computadoras y hay algunas computadoras relativamente nuevas que ya no tienen el USB grande, ¿sí? Entonces, van eliminándose cosas para poner cosas nuevas, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de los estándares que han hecho de que precisamente se tenga la infraestructura actual de tecnología de información y la Internet. Acá están, ¿sí? Vamos a ver algunos estándares. Y antes de nada, su tareita para mañana es esta parte. Ya vamos a explicar qué es el... ¿Quiénes están con computadoras? ¿Portátiles? Yo, licenciado. Ya, un favor. Yo. A ver, vamos a... Les voy a mostrar cómo funciona este ASCII, ¿sí? Primero vamos a hablar del ASCII, que es el American Standard Code for Information Interchange, por eso se llama ASCII, ¿sí? Es el código estándar americano para el intercambio de información, ¿sí? Es el significado de esto, que se ha creado ya en 1958. La idea es de que este código hace de que las computadoras hagan representar con un mismo código a los mismos caracteres, ¿no? Entonces, vamos a ver, los caracteres son las letras, los números, los símbolos, ¿sí? Los caracteres especiales, el tabulador, el espacio, ¿sí? Incluso el enter son 2 caracteres, ¿sí? Uno es avance de página y el otro es retorno de carro, se llaman esos caracteres, pero son códigos, ¿sí? Entonces, quisiera que entren a Word, ¿sí? Los que ya tienen computadora. Les voy a compartir. Voy a compartir mi pantallita de Word.
¿Se ve el Word? Sí, Lice. Ya, entonces, yo estoy escribiendo ahorita, ¿sí? Cada uno de esos es un carácter, ¿sí? Es un carácter que tiene que ser representado de la misma manera, ya sea en Mac, ya sea en Android, ya sea en Windows o en cualquier otro sistema que quiera tener compatibilidad en la actualidad, ¿sí? Entonces, actualmente, o sea, no solamente es ese, o sea, hay, el código ASCII es de 8 bits, ¿ya? Eso quiere decir que puede representar hasta 256 caracteres. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, puedo escribir todas las letras que yo tenga, tienen un código, ¿sí? Internamente para la computadora son numeritos, ¿sí? Ceros y unos, básicamente, pero nosotros podemos ver así. Los que estén con computadora, por favor, aprieten el Alt, la tecla Alt de la izquierda, y con el teclado numérico, por ejemplo, pongan 122, sin soltar el Alt. 122. ¿Qué les ha salido? Una Z, Lice. Ya. Si ponen Alt 121, muy bien. Ya. Entonces, Alt 120. Ya. Entonces, si nos ponemos a pensar, los grupos de caracteres están en códigos contiguos, ¿no? O sea, cercanos, ¿ya? Por ejemplo, pondremos Alt 96. ¿Qué le sale? Punto. No. Comilla. Ya, Comilla, perfecto. Lice. Alt 64. Arroba, correcto. Alt 95. Un guión. Barra. Barra. Ya. Ahora, por ejemplo, estas cosas son útiles cuando no sabemos cómo se pone el acento, por ejemplo, ¿sí? Y puedo escribir yo, digamos, a ver, Alt 162 pongan. Una O con acento. Exacto, ¿no? Entonces, todos los caracteres, tanto especiales, porque el acento es otro carácter, o sea, el acento con la O con acento es otro carácter, ¿ya? Entonces, están también representados en este código ASCII, ¿no? Entonces, primero las letras de la A a la Z mayúsculas, A a la Z minúsculas, específicamente tienen sus códigos, pero dependiendo del alfabeto que estemos trabajando, por ejemplo, en español, tenemos la ñ, ¿no ve? Y en inglés no existe la ñ, ¿sí? Y no sé, en portugués hay una C con una colita abajo, ¿sí? Que no tenemos en español ni en inglés, ¿ya? Entonces, todos esos caracteres están dentro de este código ASCII, ¿ya? Entonces, para mañana, por si acaso, es que me escriban la letra, bueno, no la letra, el símbolo y el código ASCII de los 256 códigos que existen, ¿sí? Normalmente va a ir del 0 al 255, ¿sí? El último número va a ser 255, pero el 0 también tiene un significado y esa es la tarita que me tienen que hacer para mañana. No está larga, cada uno puede hacer un pedazo y listo. ¿En grupo, licenciado? Sí, en grupo. Si no les digo nada, es en grupo. Si les digo no hagan en grupo y va a ser individual, que es muy pocas veces, una sola vez creo que lo he hecho este semestre, pues hacen individual, pero normalmente es en grupo.
Y con las mismas instrucciones de antes, ¿no? Ya, volveremos entonces a nuestro, a nuestras diapositivas. ¿Están viendo, no, la pantalla ahora sí? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, eso surgió en 1958. Antes, los lenguajes de programación eran bien difíciles, bien complicados, ¿sí? Porque en general eran como, o sea, códigos, o sea, números, códigos, etcétera, ¿no? Y direcciones de memoria. Sin embargo, en 1959 surgió un lenguaje que se llamaba Common Business Oriented Language, que, bueno, en general era COBOL, ¿sí? Era un lenguaje fácil de usar, que se ha expandido básicamente porque se podían escribir programas para las empresas, ¿no? Programas empresariales, y reducía el costo de realizar software, era mucho más fácil hacer esto, ¿no? Y ha sido auspiciado, si quieren, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ha habido un lenguaje también que ha sido un estándar, ¿ya? Ahora ya no se utiliza este lenguaje, era muy bueno, ya hay unas versiones más actualizadas, ¿sí? Pero no está entre los más utilizados en la actualidad. Hay otros programas, no sé, como Java, que utilizan para hacer las apps, por ejemplo, ¿no? O C, C++, C Sharp, que son más utilizados que el COBOL. Ya, después, algo que ha surgido y que básicamente ha sido un hito bastante importante ha sido el sistema operativo Unix, ¿sí? Que ha surgido y se ha desarrollado entre 1969 y 75. Sin embargo, ese sistema operativo está vigente hasta la actualidad, ¿sí? Hay una versión que es libre, o sea, que no necesitan pagar porque el Unix es de pago, pero se llama Linux, que es muy similar, es igualito, funciona de la misma manera que Unix, ¿ya? Y es el Linux, que se puede instalar en PCs y ese tipo de cosas. Y hay una cosa bien interesante, ¿no? Que el Android, que muchos de ustedes deben tener, ¿sí? Está basado en un sistema operativo Linux, pero al que se han añadido muchas funcionalidades gráficas y para que funcione en los dispositivos que tenemos en la actualidad. ¿Ya? ¿Qué es el Unix? En general, es un sistema operativo multiusuario, multitarea, puede hacer varias cosas a la vez y portable, ¿sí? Que se ha desarrollado en los laboratorios Bell en básicamente 1969, ¿ya? Y se ha lanzado para que otras personas lo usen en 1975, ¿ya? Podía trabajar en diferentes hardwares, ¿no? O sea, en diferentes computadoras de diferentes fabricantes, ¿sí? Quienes han utilizado bastante han sido la empresa Sun, IBM, HP y muchas más, ¿sí? Y en general es el sistema operativo que la mayoría de las empresas grandes utilizan. La San Simón, de hecho, tiene varios sistemas, o sea, varios servidores con sistemas operativos, primero Unix o también Linux. ¿Ya? Ahora sí, la parte que ha hecho que nos conectemos, ¿sí? Ha sido el desarrollo de una familia de protocolos de comunicación que se llama TCP/IP. Sí, o sea, que no sé si lo conocen, pero en este momento les aseguro que ustedes le están utilizando el TCP/IP, ¿sí? TCP/IP significa Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Si bien son dos protocolos solamente, ¿sí? Esta es una familia de muchos más protocolos. Hay varios protocolos dentro de esto, pero estos son los más importantes, ¿no? Básicamente es una suite de protocolos de comunicación, ¿sí? Donde se establece el direccionamiento común, ¿sí? Y hace que muchos millones de computadoras puedan conectarse en una red, en este caso la Internet, ¿sí? Pero también pueden utilizar para sus redes de área local, ¿sí?
y ha sido desarrollado a inicios de los años 70, para el 74 ya estaba desarrollado, precisamente también por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Luego el señor Metcalf, ¿se acuerdan? Que hemos hablado de la economía de red y todo eso, básicamente ha creado, o se ha estandarizado, si quieren, porque se ha creado un poco antes, se ha estandarizado en 1973 la red del señor Metcalf, que era la Ethernet, que era una red que permitía que computadoras de escritorio se puedan conectar en redes que no estaban muy alejadas, ¿no? Que podían estar en un cuarto, en varios cuartos de un edificio, tal vez, que no sea tan grande, ¿sí? Entonces, se llaman estas redes de área local. Y bueno, en 1981 surgió la computadora personal, que era una combinación de hardware, ¿sí? De IBM, software de Microsoft y el procesador de Intel. Y ahora tenemos computadoras personales y no necesariamente tenemos esta combinación. Podemos tener hardware de otros, ¿sí? Procesador podemos tener un AMD y el software, el sistema operativo podría ser, no sé, Linux o cualquier otro que quieran utilizar ustedes, ¿ya? Pero este estándar se denominó Wintel, ¿sí? Que era básicamente computadoras de escritorio personales basadas en procesadores Intel, ¿sí? Y otros dispositivos. Utilizaban Microsoft DOS, no utilizaban Windows todavía en 1981, por si acaso. Se utilizaba el DOS, este de acá, que era bastante, o sea, no era muy fácil, no era nada gráfico como el Windows, ¿no? Y obviamente después se incorporó el Windows. Ya, en general, esto ha hecho de que el uso de las computadoras tenga una explosión, ¿sí? Incluso para gente que, o sea, normalmente las computadoras eran bastante caras en esta época y las computadoras eran compradas solamente por empresas. Sin embargo, ya por esta época y un poquito más adelante, las computadoras bajaron tanto el precio que las personas se compraron computadoras para sus casas, ¿sí? Es más, todos ustedes al menos están utilizando una computadora, ¿sí? Personal, ya sea su PC, ya sea su laptop, ya sea su celular o ya sea su tablet, ¿sí? Todos están utilizando en este caso una computadora personal, ¿sí? Y bueno, no finalmente, pero otro estándar bien interesante que ha surgido en 1989 hasta 1993 ha sido el estándar de la World Wide Web, que era un estándar que nos permitía guardar, recuperar, formatear y mostrar información. ¿Qué pasó aquí? Nos permitía mostrar información de cualquier parte del mundo, ¿sí? En una telaraña, si quieren, mundial, de páginas electrónicas, ¿sí? En las que se podía incorporar texto, gráficos, audio y video, ¿sí? Y en general, esto se conoce como el World Wide Web o el www, a lo que ustedes pueden acceder a través de sus navegadores. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, estos son estándares que se han creado, ¿sí? Y que han hecho de que de verdad las empresas que sigan esos estándares puedan poder compartir, conectarse con otras empresas o con otros dispositivos que también sigan esos estándares. Ya, vamos a ver un poquito sobre los componentes de la infraestructura de tecnología de información y deberíamos estar planificando nuestro segundo parcial más bien para dentro de una semana. El
martes 14 daríamos nuestro segundo parcial. ¿Les parece? Ya. Sí, Lice. Listo. Ya, entonces, fijaremos el examen para el martes 14. Ya. Continuando entonces con lo nuestro. Ah, consulta antes de continuar más bien. ¿Ya han podido subir sus tareas? Lice. Sí. ¿Alguien no ha podido subir su tarea? Oh, todos han subido, qué bien. Ya, entonces, continuando, vamos a ver algunos de los componentes de la infraestructura. Por si acaso, no solamente es hardware, software y todo eso, sino es, no sé, la parte de capacitación, la parte de mantenimiento y todas esas cosas están dentro de los componentes, ¿no? Entonces, este básicamente es el ecosistema de infraestructura de tecnología de información. En general, tenemos que comenzar con esta parte que son, esta parte que son el hardware, las plataformas de hardware, ¿no? Entonces, en hardware necesitamos placas madres, memorias, discos duros, procesadores y un montón, ¿no? En general, tenemos empresas como Dell, IBM, Sun, HP, Apple, que nos mandan algunas configuraciones estándares ya creadas. Pero si quieren también se pueden crear una computadora chanchito si quieren, ¿no? O sea, se compran las diferentes partes y la crean, ¿no? Entonces, primero necesitamos hardware, ¿sí? Para que funcione el hardware, primero tengo que instalar un sistema operativo. Los sistemas operativos más comunes son Windows, Unix, Linux, el Mac OS X, tenemos el Google Chrome. Para sus celulares, seguramente es el Android. ¿Conocen algún otro sistema operativo? Habían los celulares iOS. BlackBerry. ¿Perdón? iOS de iPhone. Ah, el iOS, correcto, que es de los celulares de iPhone, perfecto. Y bueno, habían muchos más, ¿no? Entonces, pero los más comunes y utilizados en la actualidad son estos de acá que hemos dicho. Una vez que se tiene el sistema operativo, ¿sí? Nosotros tenemos que instalar sobre el sistema operativo nuestras aplicaciones de software de la empresa, ¿sí? Pero para instalar estas aplicaciones, obviamente, estas aplicaciones han tenido que ser desarrolladas en algún software, ¿sí? ¿Ya? Y este software incluye el SAP, ¿sí? Para ERPs, Oracle, que tiene una gran cantidad de productos, de bases de datos. Obviamente podemos utilizar Microsoft, algunos servidores de bases de datos, ¿ya? Entonces podemos revisar eso. Y para que estas cosas puedan comunicarse, también necesitamos software de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, necesitamos normalmente un servidor que nos ayude a controlar toda la red. Normalmente en redes Windows podemos utilizar el Microsoft Windows Server. Podemos utilizar Linux, igual al que pueden conectarse máquinas Windows si quieren, ¿sí? Pero, bueno, el Cisco también es básicamente, es la empresa que proporcionó la tecnología al Stadium Yankee, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y normalmente esta empresa, aparte de vendernos hardware de red, ¿sí? Nos da algunas soluciones también de software para hacer más productivo su hardware, ¿sí? Y bueno, tenemos algunas otras más que no están disponibles precisamente en Bolivia, como los servicios que dan AT&T y Verizon. ¿Ya? Entonces, para que esto funcione, obviamente necesitamos tecnología de red, software de red que nos haga de que las otras computadoras puedan conectarse a estos servidores, ¿no? También necesitamos consultoría, ¿sí? E integraciones de sistemas, ¿sí? Por los que se paga. Entonces, estas consultorías normalmente son externas a la empresa, ¿ya?
Y pueden hacer empresas grandes como IBM o EDS o Accenture también, ¿sí? Para modificar, para crear, para adaptar los sistemas, primero al funcionamiento de la empresa, pero también a la tecnología que tiene la empresa, ¿no? Entonces, sí se necesita esto de consultoría, ¿ya? Obviamente necesitamos servidores de bases de datos, ¿sí? Para manejar los datos de la empresa. Y bueno, el IBM DB2, que no está tan utilizado, pero también tenemos otras cosas que están bastante utilizadas, como Oracle, SQL Server, Sybase, MySQL, ¿sí? Si se fijan, hay un sistemita que no está aquí listado que se llama el Microsoft SQL Server, que es una base de datos de Microsoft, ¿no? Y vamos a ver que este SQL está en varios lugares, ¿sí? Y qué significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado, ¿sí? Entonces, estos sistemas nos permiten, primero, crear una base de datos adaptada para nuestra empresa, ¿sí? O utilizar tal vez una ya creada, pero también nos ayuda a modificarla, ¿no? Modificar los datos que necesitamos manejar. No sé, para una empresa de panadería, por ejemplo, se van a necesitar poner, no sé, kilogramos o toneladas de harina, litros de leche y cosas de ese estilo, pero para una empresa como Elfec van a necesitar información de cuántos kilowatts utiliza, no sé, un domicilio y van a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces tienen que adecuar a cada tipo de empresa, ¿sí? Y precisamente estos sistemas nos ayudan a crear, ¿sí? Nuestras bases de datos específicamente para nuestra empresa. Y cuando ya tenemos esto, ¿sí? Podemos tener una conectividad y hacer que esto se muestre para afuera, o sea, desde afuera, no sé, los clientes, los mismos empleados, los proveedores, puedan conectarse a través de Internet. Pero para conectarse a través de Internet necesitamos plataformas de Internet. Una plataforma de Internet que maneja o sea, que administra páginas web, por ejemplo, es el Apache. ¿Sí? Se llama Apache. Es interesante porque esto es de distribución libre, pueden utilizarlo e instalarlo. Pero también tenemos el Microsoft IIS, es Internet Information Server, ¿sí? También podemos utilizar servidores Unix que tienen sus propias plataformas de red, ¿sí? También Cisco o Java, ¿sí? Entonces, este es el ecosistema de la infraestructura de tecnología de información que debe tener una empresa. ¿Se entiende hasta ahí, no ven? Ya no nos falta mucho, creo que nos faltan estas 3 diapositivas y con eso terminaríamos el programa. ¿Consultas hasta acá? Ya, son tantos. Perdón, no está habilitado el tema 4 para ir repasándolo, no se lo podría habilitar. Tema 4, no entiendo de qué hablas. Es el que está explicando ahorita, Lice. Traté de ingresar, pero no me deja para así repasar. ¿En el Moodle? Sí, Lice. A ver, déjame revisar un cachito. Dos computadores, no.
¿cierto? Ya, lo actualizo ahorita. ¿Alguna otra consulta? Lince, buenas noches. Una preguntita sobre la tarea. Si todos vamos a hacer en Word, vamos a hacer en documento compartido, ¿no? Porque no se puede sacar foto. Perdón. Sobre la tarea, todos vamos a hacer en documento compartido, ¿no? O sea, no hay necesidad de sacar foto porque es en Word. No. Las tareas siempre le hemos dicho que lo vamos a hacer así con fotitos porque después agarran y lo único que hacen es copiar y pegar. O sea, ponemos, por ejemplo, alt más 00 igual al carácter el código que sale. No alt. O sea, el alt es como utilizan ustedes. No tiene que estar alt. Los códigos, el código ASCII es un número del 0 hasta el 255, no es el alt. Si me ponen alt, no va a tener mucha nota. Pero eso no es que ustedes estén probando carácter por carácter, ¿no? O sea, la idea es de que revisen en internet y vean el código ASCII completo ahí. Ya, si no hay más consultas, voy a estar actualizando y voy a estar acá y la clase sería precisamente hasta acá. Lice, sobre la tarea, entonces, ¿tiene que ser a mano lo de los códigos o tiene que ser en Word y sacar foto para pegarlo en otro archivo Word? A Word para pegar en otro archivo Word, díganse a mano. Todo es a mano. O sea, si yo les doy sistemas de información, pero deberían utilizar muchos sistemas de información, pero la forma de que ustedes, o bueno, no sé precisamente ustedes, pero muchas de las personas quieren entregar tareas, solamente agarran y entran a una página y la copian y la pegan. Entonces, todo es a mano. Ya, dice, gracias. Ya, no, les voy a modificar ahora. Prueben, por favor, si les funciona ahora el tema 4. Hola.
No, Lice, no aparece en la página de entrada. Solamente aparece pérdida en el espacio, licenciado. A mí me sale. Me estoy utilizando el enlace que les he puesto ahorita. Voy a utilizar otro navegador. Dice a mí ya me funcionó. Ya, perfecto, sí. Entonces, si funciona uno, debe funcionar para todos. Ya, entonces, si no tienen más preguntas, quedamos acá. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Cuídese. Hasta mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Chao, Buenas chao. noches, Diego. Gracias. Buenas noches, Lice. Disculpe, licenciado. Sí, El examen es el martes, ¿verdad? sí. No hay una posibilidad de cambiarlo para el miércoles. No, ya no. Uy. Ya. Gracias, Lice. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Hasta mañana, Lice. Chao, chao, hasta mañana.